Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, mi nombre es Diego Cardona, uno de los pastores del Redil del Estadio en la ciudad de Medellín. Mi privilegio hoy el conducir nuestro devocional en casa. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos, por hacer de este tiempo un instrumento de apoyo a la vida devocional, por enviarlo a tus familiares y amigos, por suscribirte a nuestro canal y todo eso que ayuda en la proclamación del Evangelio. Nuestro texto de la mañana de hoy. Estoy aquí, por supuesto, con mi cafecito acostumbrado. Café colombiano, el mejor café del mundo, para que se animen no solo los nacionales, sino los que están fuera de Colombia también para compartir el cafecito. Bueno, vamos a estar hoy en una de nuestras historias memorables, en esta ocasión en el libro de los Reyes, capítulo 2 de Segunda de Reyes. Y vamos a leer de los versos 9 al 15. Si bien la historia contiene hechos maravillosos, todo el capítulo se enfoca en la sucesión del liderazgo. Elías pasa su liderazgo profético a Eliseo. El capítulo 2, que ustedes podrán leer en casa, se darán cuenta que tiene este fenómeno de la inclusión. Es decir, comienza y termina en Betel y comienza y termina en el factor de la sucesión. Elías es tomado al cielo por el Señor y Eliseo toma el lugar. Al principio de la historia hay un poco de menosprecio hacia Eliseo porque en sucesivas ocasiones otros profetas le han dicho: sabes que tu Señor va a ser quitado, y él ya lo sabe, Eliseo lo sabe, pero la forma en que se lo dicen se refuerza al final de la historia con esta burla de los jóvenes. En medio del capítulo, milagros extraordinarios: el Jordán se abre 2 veces, unas fuentes de manantiales en Jericó son purificadas gracias a la intervención de Dios a través del profeta. Vamos a quedarnos sobre todo en quizás los versos más famosos de esta historia memorable, los versos 9 al 15, y dice así la palabra de el Señor. Cuando ya habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo le respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de tu lado, así te sucederá. Pero si no, no será así. Mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Esta es la palabra del Señor para reflexionar en este día en nuestro devocional en casa. Escuchamos esta canción para prepararnos y concentrarnos en la adoración del Señor. A propósito, la canción que escucharemos del cantautor y pastor español Marcos Vidal, la escucharemos a través de todo nuestro devocional. La canción se llama Buscadme y viviréis, apoyada precisamente en este factor de dónde está el Dios de Elías que nos señala el verso número 14. Continuemos con nuestro devocional en casa. Cada vez más violencia, más
más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. Para nuestra primera palabra de nuestro acróstico casa en devocional en casa, las letras C de confesión. Bueno, esta canción nos ha hecho la pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Como una pregunta retórica que se le hace a la iglesia. ¿Dónde está ese Dios extraordinario que actuó en Israel y que está a través de estos dos profetas, Elías y Eliseo, tipificando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Ustedes han podido notar cuánto se parece este pasaje a Hechos capítulo 1 y 2, cuando precisamente los discípulos se quedan mirando al cielo extasiados. Los ángeles les dicen: ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Y después llega el Espíritu Santo, la doble porción del Espíritu Santo, que es una forma retórica. No es que el Espíritu se dé por medida, doble, triple, cuádruple, sino que en el desespero y el temor que tenía Eliseo de perder a su Señor, porque él era el servidor de Elías, y de tomar y ponerse en los zapatos de este profeta, la pregunta no era ¿dónde está el Dios de Elías? Porque el Dios de Elías estaba allí. La pregunta que nos hace esta canción es: ¿dónde están aquellos hombres como Elías? Porque no es que el Señor o la mano del Señor se haya cortado, como los mismos profetas nos dicen, sino que nuestra fidelidad, nuestra falta de santidad, de devoción, de entrega, de sacrificio, de amor por las almas perdidas, de compasión por el pobre y necesitado, de pasión para llevar la obra del Señor, se vuelve en un obstáculo para apelar al mundo, para ayudar al mundo a ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor es bondadoso y misericordioso, levantando un ministerio a través de la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Así que en la palabra confesión vamos a orar esta mañana diciéndole: Señor, perdónanos por no vivir la consagración que han vivido otros siervos de Dios y que han sido ejemplo y testimonio para nosotros. Oremos juntos al Señor. Señor, sin lugar a dudas nosotros estamos aquí hoy gracias al sacrificio esmerado de traductores bíblicos, misioneros, maestros de la palabra, discipuladores, evangelizadores, intercesores, que han sacrificado tiempo, recursos, oportunidades, talentos, entregándolos, invirtiéndolos, sembrándolos en tu obra a través de los siglos, que han sido gran testimonio para nosotros, como los puritanos, como los grandes reformadores, como los grandes predicadores, como los misioneros quizás anónimos, que solo sabremos de ellos en el cielo, y que gracias a ellos estamos nosotros aquí hoy. Primero que todo te pedimos perdón por nuestra falta de entrega y sacrificio por la obra. El temor que se convertía en burla hacia Eliseo, de que su Señor sería quitado, y quizás todo aquel movimiento profético en Betel, en Jericó, en el otro lado del Jordán, sería acabado, pensaban ellos, por la falta de hombres como Elías. Pero Eliseo se levanta como un hombre sencillo que reconoce que el punto no es el Dios que tiene a Elías, sino
Perdón, no el Elías que tiene Dios, sino el Dios que tiene Elías. Y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a ser esos que creemos en el Dios de Elías, en el Dios que puede abrir ríos, que puede paralizar las cosas, que puede optimizar los recursos, que puede purificar los manantiales, que puede hacer obras extraordinarias como en el Antiguo Testamento, que tipifican la obra suficiente y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos por nuestra falta de sacrificio y entrega a la obra. Ayúdanos, también te pedimos, en arrepentimiento y fe, que tú por favor nos muevas más y más a una entrega sacrificial y gozosa a la obra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sigamos escuchando la canción que nos guía en el día de hoy y que nos permite enfocarnos en el Dios de Elías. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Para nuestro segundo segmento de adoración, miremos este Dios extraordinario de Elías. Se nos dice que aquí claramente hay una reflexión importante, quizás de los lugares más importantes en el Antiguo Testamento, donde se refleja que la esperanza de Israel, como Pablo defiende allí en el capítulo 24 del libro de Hechos, la esperanza de Israel estaba en la vida posterior a la muerte, que Dios se encargaría de hacerlo así. El caso de Elías, por supuesto, muy particular, tomado al cielo. En el Evangelio se nos relata y se nos verifica esta historia de que el Señor lo ha tomado al cielo y nos recuerda el poder de Dios sobre la muerte. Dios trajo la muerte como castigo a causa del pecado de nuestros primeros padres, pero Dios tiene el poder para pasar y pasarnos más allá de la muerte. Y como predicábamos el domingo anterior en nuestra congregación aquí en Medellín, la importancia de nuestra fe más allá de la muerte, del evangelio eterno, que nuestro Dios nos da esperanza. Aquellos hermanos que están en el último tramo de sus vidas, que como han dicho algunos es el más doloroso en muchos casos, el desprendimiento total en la salud y todos estos aspectos del cuidado de nuestros enfermos que amamos en los últimos días de su vida, el tramo más doloroso, pero también el tramo más glorioso, porque nos recuerda con San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es el paso a la eternidad con Dios. Y quisiera que esta mañana concentremos nuestro corazón en adorar al Señor por su victoria sobre la muerte, a causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes, si nos toca a nosotros, como es el anhelo de todos los creyentes verdaderos, que no tengamos que pasar por la muerte, que el Señor Jesucristo venga antes. Pablo lo creía así. Pero si el Señor dispone que muramos antes de la segunda venida, el poder del Señor para pasarnos más allá a la realidad eterna,
A Elías lo tomó en carros de fuego para mostrar el poder que el Señor tenía sobre las falsas deidades de aquella época. En esa época se llamaba a Baal, el jinete de las nubes. Así que esta es una afirmación contraria a la idolatría de aquellos tiempos. Por encima de ese jinete de las nubes que se llamaba Baal, están los carros de fuego de nuestro Señor que toman al siervo de Dios, al Hijo de Dios, más allá de la muerte, para fortalecer nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza que abrigamos en nuestro corazón gracias a las promesas y a la seguridad que tenemos por aquel que fue primicia de los que durmieron, el primero de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, que comanda esos carros de fuego y nos da esperanza futura. Oremos y adoremos al Señor. Padre, estamos agradecidos por tu palabra que nos da la información, la revelación necesaria para que nuestros corazones por la fe abracen estas verdades reveladas, maravillosas, que alientan nuestro corazón, que encienden nuestras almas de gratitud, que nos hacen mirar más allá de la muerte, que nos permiten, Señor, confiar en ti. Te adoramos por tu victoria en la cruz del Calvario sobre todos los poderes y sobre todo nuestro pecado y maldad. Tu victoria, Señor, que nos abrió el cielo a través de la ascensión, de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Que por la fe podemos abrazar estas verdades reveladas para estar cada vez más seguros y crecer en seguridad, confianza y convicción de lo que tú nos has prometido. Te adoramos, nuestro Dios, porque eres el Dios que introdujo en la humanidad el castigo de la muerte en tu justicia y en tu ira, pero que nos ha dado la victoria sobre ella para que al presentarnos al juicio eterno sabremos que estaremos contigo para siempre disfrutando a causa de que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y que seremos tomados posiblemente si tú llegas antes conforme a tu disposición en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o si pasemos por la muerte estaremos en un abrir y cerrar de ojos en la eternidad contigo. Bendito sea tu nombre. Te adoramos por la esperanza que nos has dado, por quién eres tú, victorioso, todopoderoso, nuestro Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso. Te adoramos en el día de hoy y salimos a trabajar y a estudiar y a funcionar en la casa y en todas nuestras responsabilidades con gozo, henchidos nuestros corazones de alegría al saber que tú eres nuestro Dios victorioso sobre el postrer enemigo que es la muerte. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, seguimos en nuestro devocional en casa y como les dije, la canción que estamos escuchando de Marcos Vidal, Buscadme y viviréis, que recuerda esta pregunta: ¿dónde están aquellos hombres como Elías? Que responde al capítulo 2 del libro de Reyes, de Segunda de Reyes, que estamos meditando hoy, en el verso número 14, cuando Elías golpea las aguas y dice: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En su clamor de fe, Señor, manifiéstate. Escuchemos esta canción y sigamos en nuestro tiempo de devocional en casa. Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor.
entremos a nuestro tercer segmento, recordando que el énfasis de esta revelación en el capítulo 2 de Segundo de Reyes tiene que ver con este tema de los sucesores. Y aquí hay dos aspectos por los cuales debemos orar en particular. Primero, el hecho de que cada uno de nosotros somos sucesores. Yo he comentado con los hermanos en los últimos días que me siento muy animado por esa escritura cuando en el libro de Hechos, en el discurso de Esteban, nos dice Esteban que David sirvió a su generación. Y he estado meditando tanto en esa frase que una y otra vez uno deriva nuevas enseñanzas de esa expresión de fe, de que cada uno de nosotros servimos a nuestra generación. Los desafíos son distintos, los retos son distintos y por supuesto los siervos son distintos. Por un lado, estamos parados sobre hombros de gigantes. Cuando yo leo, por ejemplo, la literatura puritana, que está siendo cada vez más apreciada a nivel mundial, estos hombres de Dios del siglo XVII y XVIII que pagaron grandes costos y sufrieron tanto por la fe, como John Bunyan y otros grandes siervos de Dios, John Flavel, Perkinson, Baxter y bueno, tantos siervos de Dios maravillosos que fueron exiliados, perseguidos, expulsados de sus tierras, de sus ministerios por ser fieles a la palabra de Dios. En ese contexto es que surge el movimiento bautista. Cuando uno lee eso, uno dice, estamos parados sobre hombros de gigantes, y uno se siente tan atemorizado, tan pequeño de suceder hombres así. Y bueno, ese era el sentimiento de Eliseo. Desde el principio del capítulo hasta el final del capítulo es menospreciado porque le dicen sus compañeros profetas, todo esto se va a acabar porque tú, Señor, a quien tú parece que vas a suceder, se va a ir. ¿Y tú cómo vas a calzar esos zapatos? Y al final estos jóvenes que se burlan de Eliseo, bueno, la verdad uno se siente tan pequeño ante los desafíos al ver los traductores bíblicos, los maestros de la palabra, los misioneros que entregaron todo por la obra, y nosotros hoy en día tan cómodos, tan poco sacrificados, tan faltos de oración, de testimonio. Entonces, por un lado, oración por ese aspecto, que Dios nos ayude a ser fieles, a seguir los buenos ejemplos, como Pablo dice, sigan mi ejemplo y el ejemplo de todos aquellos que se comportan como nosotros. Por otro lado, el aspecto de quienes nos van a suceder a nosotros. Y el Redil del Estadio quiere ser un centro de formación y de envío misionero. Misionero en el sentido de obra social, en el sentido de nuevas iglesias, en el sentido de nuevos ministerios, en el sentido de misioneros transculturales. En el sentido de que cada uno de nosotros somos también misioneros en nuestro lugar de trabajo, en cada rincón donde Dios nos ha puesto de la sociedad, con nuestros oficios, profesiones, habilidades, en casa, amas de casa, odontólogos, personas que sirven en el transporte público, aquellos que tienen emprendimientos, todos somos misioneros que cumplimos la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Que el Señor nos ayude, porque queremos ver una generación que se levanta. ¿Quiénes van a ser los pastores de nuestros nietos, de nuestros bisnietos? Que la iglesia no olvide que uno de sus frutos mayores es el levantamiento de una generación de nuevos pastores, de nuevos misioneros, de nuevos hombres y mujeres de Dios piadosos que van a llevar la palabra hacia una nueva generación. Oremos y pidamos eso al Señor. Padre, cuando en estos días estamos en todo este proceso de construcción en la iglesia y necesitamos tantos recursos y confiamos en el Dios de Elías, nuestro Dios proveedor, que por favor nos ayude. El punto no es un edificio, el punto es pedirte en primer lugar que nosotros seamos fieles, Señor. Que sigamos el testimonio de hombres y mujeres que nos trajeron la palabra con gran sacrificio, pero también que seamos fieles en formar a otros. ¿Quiénes serán nuestros sucesores? ¿Quiénes llevarán la antorcha a la siguiente generación? Y no solo eso nos hace pensar en nuestros hijos y nietos, sino también en nuestros hijos, nietos y bisnietos espirituales, aquellos a quienes les llevamos la palabra, evangelizando y discipulando día tras día. Ayúdanos, Señor, no solo en el plano individual,
que nos desafía tanto, sino también en el plano colectivo, como estas órdenes de Mateo 28 de vayan y hagan discípulos, que es dado a la iglesia. Por eso nos afiliamos a iglesias locales donde podamos tirar la red juntos y complementar y armonizar nuestros dones para el servicio cristiano. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos escuchando esta preciosa canción y reflexionando en este devocional en casa del día de hoy, que se basa en Segunda de Reyes capítulo 2, la sucesión del discipulador y del evangelizador en el nombre del Señor. Continuemos nuestra reflexión. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Bueno, aquí estamos para nuestro último segmento de adoración, de acción de gracias, perdón, no adoración, acción de gracias. Y bueno, como acción de gracias aquí hay varios elementos, ¿no? Un elemento pues que yo no puedo dejar de mencionar. Al final del capítulo está esta historia tan impresionante, ¿no? De unos jóvenes que se burlan de Eliseo. Ya les he contado que todo el capítulo está sobre este tema de la burla del sucesor, ¿no? Todo se va a acabar porque Elías se va a ir. Y los jóvenes se burlan de Eliseo porque es calvo. No se sientan mal los que son calvos. Era sencillamente la burla que se hacía a él porque no iba a poder calzar los zapatos de Elías, ¿no? Y decíamos, claro, nos sentimos abrumados al pensar en aquellos que trajeron la palabra a nosotros con gran sacrificio y que tan cómodos y que tan superficiales y livianos somos nosotros en nuestro compromiso cristiano. Y por supuesto nos desafía, no a quedarnos ahí en una autolástima tonta, sino a movilizarnos en acciones de gracias, en acciones de servicio, de amor, de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces, en el final de este capítulo 2 de Segunda de Reyes está esta historia pues de estos muchachos que se burlan del profeta sucesor Eliseo, y calvo le dicen, y él les da una maldición, cosa seria, ¿no? Y esos muchachos son destruidos, 42 muertos ahí por burlarse del profeta. Y claro, algunas de estas cosas son únicas en la historia, como Ananías y Zafira, y quedan como una lección de la seriedad del Evangelio
Estos muchachos salen de Betel, y este es el capítulo comienza en Betel, termina en Betel. Y ahí está burla hacia el profeta, que es sancionada de una manera excesivamente drástica, y ahí no podemos más que doblar nuestras rodillas y someternos a la revelación de Dios. No ocurre siempre así, estos son casos únicos en la historia, pero sí donde Dios en su sabiduría y en su bondad ha decidido mostrarle a la humanidad la seriedad de esto. El profeta Oseas usa una expresión sarcástica sobre Betel en estas épocas de corrupción. Betel quiere decir casa de Dios, y el profeta Oseas llama a Betel Bet-Aven, es casa de maldad. ¿Y cuál sería la maldad que había? Que estos jóvenes, criados con la influencia de la palabra de Dios, están burlándose del profeta. Y hay un llamado de atención a que nosotros no nos burlemos de la obra de Dios, ni de los siervos de Dios, tal vez porque eso es demostración de la degradación de una sociedad. Cuando a siervos de Dios que están efectivamente siendo usados por Dios, eso ya ha sido mostrado en la vida de Eliseo, estos muchachos, aunque se hayan levantado con la influencia del evangelio, están ahora en el otro lado, en el otro extremo, burlándose de los siervos de Dios. Y esto muestra la degradación de una sociedad. Así que ante todo nos permite pensar en que como acciones de gracias, como acciones, hemos de comprometernos en honrar a los siervos de Dios y nunca burlarnos de un siervo de Dios. Esa es una aplicación en acciones de gracia que quiero hacer. La otra acción de gracias es proceder, por supuesto, a todo lo contrario, que es a honrar a los siervos de Dios. Sin duda, aquí en este capítulo, honrar por un lado a los que están trabajando para la formación de siervos de Dios para la siguiente generación. Y aquí pensamos en centros de formación teológica, pero sobre todo en la iglesia local. Nosotros creemos en el Redil que el lugar donde se forman los pastores es la iglesia local. Hay centros donde les acompañan en su formación intelectual o que los movilizan en su servicio. Pero es la iglesia local donde se prueba el carácter, donde se forma a las personas, donde se les enseña a estar cerca de la mayor y más importante agencia de Dios en toda la historia para el cumplimiento de la gran comisión, que es la iglesia local. Así que acciones de gracias en cuanto a honrar las iglesias donde se forman siervos de Dios. Y acciones de gracias en cuanto a interceder por ellos. Así que terminemos nuestro devocional en casa con esta última letra, acciones de gracias, dando gracias al Señor, por supuesto, por los que sirven formando en las iglesias que forman siervos, pero intercediendo también por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti el día de hoy para darte gracias por este capítulo de Segunda de Reyes 2, donde tú nos has dado esta gracia de poder ver el temor del que es sucesor, pero también la responsabilidad de tener sucesores, y que finalmente no descansa en quiénes somos nosotros, sino quién es el Dios en el que estamos confiando, que es poderoso sobre la muerte, que es poderoso sobre la historia y que respalda a sus siervos, a sus siervas en diferentes momentos de la historia. Guía a su iglesia para que ésta cumpla con sus propósitos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias el día de hoy. Nos comprometemos a honrar a los siervos de Dios, a enseñarle a nuestros hijos y nietos a nunca burlarse de los siervos de Dios, a honrarlos. También te damos gracias e intercedemos por las instituciones que forman siervos de Dios, pero especialmente por la iglesia local, siendo el agente principal donde se forman los pastores, misioneros y siervos de Dios. Te pedimos también que todos nosotros nos veamos como siervos de Dios en los diferentes lugares de la historia, en las diferentes profesiones, oficios donde tú nos has puesto para servirte para tu gloria. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro devocional en casa.
Estamos seguros que este devocional está siendo de bendición porque recibimos numerosos testimonios de diferentes lugares donde nos animan a continuar con este ministerio. Por favor, ore por nosotros. Y recuerde que si ha sido de bendición para usted este devocional en casa, si siente que es bíblico, si siente que es de utilidad para su discipulado, pues compártalo con otras personas a través de el link o algo así. Suscríbase aquí con la campanita a nuestro canal donde hay otros materiales y ayudas para nuestra fidelidad al Señor. Muchas gracias desde Medellín, Colombia, para todos los que participan en el exterior y para todos los que participan aquí en la ciudad, en nuestra comunidad. Que Dios los bendiga en el día de hoy. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.